La supresión del grado de Geomática y Topografía, tan unido a la Universidad de Mérida, ha traído una cascada de adhesiones políticas para que la Universidad de Extremadura otorgue una moratoria de 4 años y de esta forma no desaparezca esta oferta educativa superior de la Carta de Estudios. En un momento en el que varios proyectos de universidad privada se han manifestado a favor de instalarse en nuestra región, incrementando el número de titulaciones, desde la UEX se dedican a suprimirlas. Máxime en un campus tan debilitado como el de Mérida, que solo cuenta con 5 grados, mientras que otros campus se amplía la oferta universitaria. Hablaremos de este tema y de lo que durante muchos años ha sido una reivindicación local importante. Estamos en un momento educativo también importante y no se puede disminuir desde lo público lo poco que se ha construido en esta ciudad. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de En la Picota en Televisión Extremeña. En la edición número 670 de este miércoles vamos a hablar de este tema, pero también de otros apuntes de la actualidad. Para ello contamos en nuestros estudios y nuestro plató con los picoteros de los miércoles. Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, estupendamente. Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Bien, vemos que el calentamiento global no propicia lluvias, hay que tomárselo en serio y que Estados Unidos se quede ahí como gran baluarte de la indignidad y de la irresponsabilidad con el planeta. Es increíble, ¿no? Y Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Paz y bien, pues muy buenas. Aquí pasando frío, medio acatarrado y naturalmente pues viendo cómo incluso en noviembre hace frío, cosas muy raras, ¿eh? Bueno, después de esta consulta o ronda meteorológica que hemos realizado, vamos a comenzar hablando de este primer apunte, porque, tal como hemos dicho, profesores y dirección del Centro Universitario de Mérida están recabando apoyos para forzar una moratoria de 4 años en la impartición del grado de Geomática y Topografía en el centro, cuya eliminación se tratará, por cierto, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por falta de matrículas. Entre las reuniones mantenidas destaca la celebrada este martes con el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular también, Pedro Acedo, y los portavoces respectivos de Educación de este grupo parlamentario y municipal, María Pilar Pérez y Juan Carlos Perdigón, que apoyan esta moratoria. Según los populares, esta supresión descapitalizaría al centro, ya que reduciría en un 20% el número de titulaciones que actualmente se imparten, pasando de 5 a 4. Sobre este asunto, el alcalde de Mérida se ha manifestado esta mañana y asegura que no va a permitir que desaparezca el grado de Topografía y pide directamente la dimisión del rector de la Universidad de Extremadura si no asume responsabilidades. Osuna pide al rector y su Consejo de Gobierno inversiones en el Centro Universitario de Mérida tras 10 años, dice, de dejadez. También ha incidido que como es posible que las universidades privadas quieren implantarse en Extremadura, en Mérida también, como ya se anunció, y sin embargo cada vez baje más la calidad de la Universidad de Extremadura. Pues ya tenemos, como decimos, el apunte político. Antonio, tú que además has vivido el nacimiento de estas escuelas universitarias, hoy ya Centro Universitario de Mérida, ¿qué te parece esto que ya hemos tratado en su día, pero que parece que está más cerca de la realidad? Pues que estoy totalmente de acuerdo con el alcalde. Ya somos dos. Estoy totalmente de acuerdo con el alcalde porque Topografía fue el buque insignia, se perjudicó durante tiempo, se benefició, durante mucho tiempo a razón del tema inmobiliario, de la burbuja y tal. Ahora está en una tesitura, una sectora difícil, se ha dejado un poco fuera de la comba que tenía y sobre todo no se ha tenido la consideración de incorporar una serie de elementos nuevos, desde la teledetección, todos los sistemas vía satélite, GPS, todo el juego nuevo que funciona muy importante incluso para el control de territorio, vía espacio, vía satélite y tal. En consecuencia, da la sensación, en esa misma medida, porque nosotros desde CIES y desde distintas instancias, como no podía ser menos, ¿no?, hemos estado muy preocupados por este tema, tremendamente preocupados, porque da la sensación de que la incorporación de Mérida, de la Politécnica de Mérida, de la antigua Politécnica de Mérida, que llevaba con topografía 36 años, 36 cursos, daba la sensación de que se incorporó para anularla, para controlarla, porque Mérida podía haber crecido por vía privada de una manera poderosa y funcionó por vía privada desde la instancia municipal. Tú te acuerdas
que la Politécnica era titularidad municipal. Fue una escuela que se creó un poco al estilo de la Politécnica de Mataró, cuando estaba un alcalde amigo mío que se llamaba Manolo Mas. Se empezó todavía el curso aquel que se fue, empezó con Martín López Heras, y siguió luego conmigo, articulándose con la topografía y la informática de gestión y informática de sistemas. Y fue como una navegación fantástica. Y da la sensación de que la Universidad Extremeña de Extremadura la ha metido ahí para investigar, para meterlo en zapatos de japonesa, para impedir que creciera. Lo cual es un despropósito. Y en una segunda intervención quiero hablar de este tema. Porque hay que intentar por todos los medios mantener esta titulación y potenciarla, analizarla, complementarla. No entiendo tampoco la posición de Monago, que fue un poco culpable del decreto, de la normativa que restringía la posibilidad en orden a los alumnos, ni entiendo la posición de Acedo, que durante el tiempo que ha estado no ha hecho ni un solo colegio, curiosamente. A ver, Domingo, ¿qué opinas de lo dicho? Hombre, que Mérida sigue siendo tratada como el primo pobre de la universidad. Mérida, la semana pasada, hace 2 semanas, que la semana pasada no tuvimos tertulia por razones de que era el día de todos los santos, era festividad. A ver, la Universidad de Extremadura, y concretamente en Mérida, no tiene prácticamente instalación ninguna. Ahí están esos terrenos, en los últimos 10 años nos ha tocado, tenemos al autor o coautor del por qué existe esa universidad y esas escuelas, hasta alcalde Antonio, se te agradece, eso es una de tus hitos, ahí está, ¿no? Bueno, pero es una lástima, la han encerrado, efectivamente, la han encerrado. Y es porque quieren seguir tratando a Mérida como el primo pobre de la universidad. Y no es que ya, bueno, podemos seguir siendo los primos pobres, ojalá y no, pero es que nos quieren quitar hasta lo que tenemos. Nos quieren quitar hasta lo que tenemos. No es que no impartan más, es que nos quieren quitar algunas docencias. Es una pena, decíamos hace 2 semanas, las inexistentes, no podemos decir desastrosas, inexistentes instalaciones deportivas. Yo hablaba de poner ahí unas pistas de pádel, un pabellón cubierto, algo que haga atractivo venir a Mérida a los jóvenes universitarios. Que la topografía ahora, por la razón que sea, evidentemente económica, por la crisis económica que viene durando ya los últimos 10 años tranquilamente o 12, bueno, si quieren quitar topografía, hablo exclusivamente a título dialéctico. Usted quita topografía ¿y qué va a poner? ¿Qué va a poner? Porque yo desde aquí marco otra idea. Es de todos sabido cómo al hospital de Almendralejo, el famoso hospital Tierra de Barros, si no en su totalidad, sí en una gran parte, el tema de especialidades, quien lo lleva son médicos de Mérida, que se desplazan allí a operar, a intervenir, a trabajar, a pasar consultas. ¿Es que no habría la posibilidad de crear lo que se llama esa figura de colegios universitarios? Yo recuerdo en Sevilla, y termino ya esta primera intervención, cómo existía el Colegio Universitario de Jerez, Facultad de Derecho, y se podían desarrollar una serie de cursos de Derecho, de la carrera de Derecho, en Jerez de la Frontera. ¿Por qué no se piensa en esa figura? ¿Por qué siempre ahorcar un poco más a Mérida? Esto sí sería causa, y hago mía las palabras que ha hecho el alcalde, Antonio Osuna, esto sí es motivo para movilizarse. Esto sí es motivo de movilización popular en Mérida. A ver qué opina Juan Viera, que además ha sido docente. Yo estoy en la línea que están comentando Domingo y Antonio. Creo que Mérida, como capital autonómica en el aspecto universitario, debería de tener un impulso y debería de tener una proyección, puesto que por el hecho de ser capital autonómica y por el hecho de que en su entorno hay una población muy numerosa que de alguna manera podría aprovechar, tener más facilidades a la hora del desplazamiento, a la hora del estudio en Mérida, y que hay otra cuestión importante. Yo no sé, parece ser que hay muy pocos alumnos en este grado de topografía, ¿no? Pero a ver, esto es la ley también de la oferta y la demanda. Claro. Este grado y esta salida de esta carrera ¿Han dado datos? están, sí, bueno, han dado datos de que había, creo que 5 alumnos, algo así, solamente matriculados.
Pero bueno, por esa misma regla de 3 habría que quitar la Facultad de Filosofía de Cáceres. Me la has quitado ahora mismo, perdón, Juan. No, O sea que hablamos y bueno, de eso. y después Sí, es cierto que- que este grado, lo que decía, está muy vinculado a la obra pública, y como ha caído tanto la obra pública, Pero pues hay claro, otras- los chicos... Hay los otros chicos no grados, tienen- hay otros grados que pueden aprovecharse, que pueden ponerse para su estudio, y últimamente se está hablando bastante del grado de Ingeniería de Sistemas de Geográfico y Teledición, de Geografía y Teledición, que parece ser que es un grado que de alguna manera tiene una relación con lo que estamos hablando, con el de topografía, y que puede proyectarse e impulsarse dentro de la población estudiantil, ¿no? O sea que, en primer lugar, hay que potenciar la universidad en Mérida por el hecho de ser una capital autonómica, y en segundo lugar, hay grados que de alguna manera tienen una atracción hacia esa población estudiantil, que bueno, que por las circunstancias que sea, por las circunstancias económicas y todo lo demás, la topografía como tal ha dejado de tener ese interés, que pueden ser sustitutivas de este tipo de grados, ¿no? A ver, Antonio. Bueno, esto es un tema, tiene dos vertientes. Una, topografía hay que mantenerla como sea y reestudiar, conseguir además opciones de coberturas, de becas, de tal, para que se mantenga, porque las expectativas futuras son muy interesantes en ese amplio espacio, como bien ha apuntado Juan, respecto de unas alternativas complementarias. Es decir, pero de vía presencial siempre. Y segunda parte, aquí se abre el gran melón de cuáles los estándares que tiene Mérida con su derecho como capital territorial. Capital que se produjo en febrero del 83 en las Cortes Generales de España. Lleva 35 años. La estructura provincial de Javier de Burgos duró de 1835 a 1978, hasta la Constitución nuestra. Quiere decirse que ya ha cubierto un tercio en Mérida en su andadura. Sin embargo, Mérida está maltratada. ¿Por qué? Porque realmente Mérida, desde las instancias del poder, derecha, izquierda, quien sea, se ha visto siempre el miedo a las grandes ciudades. Y no se ha visto una perspectiva objetiva. Y quiero decir aquí una cuestión abiertamente a la opinión pública. La relación de Mérida con Badajoz, o Badajoz con Mérida, es la misma que Coruña con Compostela. Y la entidad de Compostela, o la entidad de las capitales autonómicas respecto de las dotaciones universitarias, son tremendamente diferentes. Mérida está condenada a no tener universidad. ¿En qué medida? Hay cuestiones que son anecdóticas, pero cuando se crea, Mérida era el marco incomparable, la cena inmortal, la maravilla de las maravillas ante el mundo. Se crea la escuela de teatro y se va a Cáceres. Eso es una puñalada miserable, pero dicho política y socialmente. Cuando aquí Mérida es el gran yacimiento de Europa, del sur de Europa, de la Europa romana, con más dotaciones en algunas cuestiones que la propia Roma, por supuesto, dada la inmensa diferencia. Por Mérida la historia no pisotea tanto como en Roma. Ahí están los acueductos, todo el sistema. O sea, cuando Mérida, que es una ciudad capital autonómica, que ya lo era antes de 2000 años, tiene unos derechos clarísimos. ¿Por qué? Porque capital es el significado de capital, ciudad principal de un territorio, lugar donde se asientan sus servicios, los funcionarios también, evidentemente tienen que tener esos servicios. Si Mérida, con la Facultad de Bellas Artes todavía esperando a Godó, es decir, en estos momentos a los políticos, a los que hoy se quieren hacer la foto, que tuvieron posibilidad, como dije antes, sin ninguna entidad personal más que política, a Cedo, a Monago, que tuvieron oportunidad de haberse fajado ante la historia como hicimos otros, no lo han hecho. Y ahora van simplemente a una reivindicación de buscar un fallo de cara a unos temas electorales. Y yo digo, Mérida tiene que batirse el cobre, valga esa vieja expresión callejera, para conseguir los estándares universitarios que le corresponden como capital autonómica. Y si no, hay que ir al Tribunal Constitucional a exigir un derecho consustancial con su nuevo papel en la nueva estructura geopolítica del Estado, que es el resultante de la Constitución del 78. Y curiosamente, ninguna capital autonómica, Sevilla, Compostela, Barcelona, tiene 10 veces más que tiene Mérida. Evidentemente hay una razón poblacional, pero Mérida necesita unos estándares universitarios propios de su entidad. Por lo tanto, no al cierre
de topografía, sí a la reconsideración de posibilidades complementarias a ese grado o a esa serie de hijuelas del grado. Y tercero, una decisión clara de la escalada universitaria en Mérida, porque si no, Mérida es una capital de 8-3, una city de 8-3, una mesa camilla Domingo, cerramos esta segunda ronda contigo. Pues efectivamente, Mérida se está convirtiendo de 8-3, de 8-3. Esa es la pena de Mérida. Y a nivel universitario nos tienen hecho un sándwich. Cáceres, Badajoz, Mérida. Eso es muy complicado el quitarlo, efectivamente. Pero lo que es indignante es que lo que tenemos se lo quieran llevar o lo quieran quitar. Yo me hago una pregunta. ¿En la Universidad de Extremadura exclusivamente es la Escuela de Topografía de Mérida donde ocurre ese temporal problema y circunstancial problema? Tú has mencionado antes, moderador, que la Facultad de Filosofía se encuentra parecido. En una situación parecida, sí, no sé exactamente el número de matrículas que hay. Claro, tampoco sé, este dato de 5 matrículas sobre todo, era cuando todavía estaba abierto sobre todo el reino de Taifa en el que se ha convertido la Universidad de Extremadura, exactamente igual que son los reinos de Taifa de todas las universidades públicas del resto de la nación española, no nos engañemos, eso sí que es un reino de Taifa importante, que van a su bola y a lo suyo. Y en algo que ha dicho de manera muy interesante Rodríguez Osuna, bajándose el nivel de la universidad, claro que sí. Desgraciadamente, el nivel de la universidad española es bastante lamentable, o dicho de otra manera, mejorable. Y con cosas como esta ocurrirán. Porque ¿quién no nos dice a nosotros que dentro de X años, no muchos, pueda haber un nuevo cambio económico, un nuevo ciclo o una mayor contratación de obra pública en la cual los topógrafos tengan su papel? Y como tú has dicho, Juan, ¿por qué no podemos aprovechar los estudios de topografía para interrelacionarlos con otros? ¿Por qué no podemos traer unas nuevas titulaciones a Mérida? ¿Y por qué, sobre todo, tenemos las instalaciones lamentables e impresentables de las que gozamos? Entre comillas. Porque aquí tenemos las mismas impresentables instalaciones que la misma impresentable luz, que en general luz pública hay en Mérida, me refiero a la iluminación pública. Hombre, y ya es hora, y creo que debemos movilizarnos. Por cierto, cuando digo movilizarnos, no digo que hay que hacer escrache al rector, que va. Lo que tiene es que moverse la gente de manera civilizada y democrática, sin vulnerar naturalmente ni el orden público, ni el Código Penal, ni tan siquiera la honorabilidad de nadie. El rector es muy respetable, pero el rector está siendo impresentable en el tema este. Por cierto, voy a aprovechar que le toca a Juan para hablar sobre un tema, porque él lo ha sacado, creo que en un comunicado. Hoy, a preguntas en la sesión de control del Congreso de los Diputados del socialista Antonio Pradas a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, sobre la reducción de peonadas en Extremadura y en Andalucía, el Báñez se ha comprometido a reducirlas de 35 a 20, motivadas, como saben ustedes, por la sequía. Así que parece que va por buen camino ese tema. Sí. ¿Comento esto? Sí. Comenta las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, bien, yo creo que incluso ahora que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Domingo, con lo que ha dicho Antonio, totalmente de acuerdo. Y creo que habría posibilidades de crear grados en cuestiones fundamentales de Mérida, como es el arte, como es el patrimonio histórico de carácter romano, como es el río Guadiana. O sea que hay grados que se dedican o que están relacionados con este tipo de elementos de carácter cultural, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es importantísimo que en Mérida haya una potenciación de la universidad por el carácter demográfico, por el papel central que ocupa Mérida dentro de lo que es una población de pequeñas localidades, donde el mantenimiento de esa población depende mucho, en una medida muy importante, de Mérida. Y ahora que la Junta de Extremadura parece ser que va a crear una Secretaría General dedicada a la demografía, creo que es algo así, ¿no? Pues es un elemento muy importante para estudiar de qué manera se pueden potenciar
estudios de grado en Mérida relacionados con el patrimonio histórico-artístico, el patrimonio romano, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a las peonadas, yo creo que hay dos cosas, una cosa importantísima, que mucha gente de pseudoizquierda, que se llaman de izquierda, pero que son pseudoizquierda, no quieren reconocer. Las peonadas es un elemento que perjudica a la clase trabajadora, que perjudica a los trabajadores agrícolas en nuestra tierra, y la experiencia de relacionarnos con ellos y conocer sus inquietudes y sus problemas en este aspecto es necesario eliminar las peonadas. Es un elemento de subordinación del trabajador agrícola tanto a la administración pública a la hora de acceder a los subsidios y a las rentas agrarias, como a la hora de acceder a un trabajo dependiendo de un empresario agrícola. No quiero comentar más cosas porque me parece que no es el tema ahora. Domingo, Antonio, muy breve. Si me permite, aunque sea excepcionalmente, muy breve, dado el tema del tema universitario de Mérida, sobre todo relacionado con una cuestión que estamos los tres totalmente, todo el mundo de acuerdo, y lo ha remachado muy bien Juan. ¿Respecto de qué? Respecto de lo que podía ser ya, al margen de decir, no, de ninguna manera se puede tocar tomografía porque tiene una incidencia importante incluso en la segunda parte de la historia, en la teledetección, sistema GPS, tal, del subsuelo. Mérida podía presentar ante el mundo, ante España, por supuesto, en el ámbito de la arqueología, de los estudios de arqueología, de los estudios de arte, como bien he dicho, pero dándose la circunstancia de que Mérida es la única declaración de conjunto histórico arqueológico, y sobre ese tema, yo creo que la última producción que fue de arqueología fue la del propio Ramón Mérida. Luego son historiadores que han hecho pues, un elemento complementario, pero en Mérida podría ser un universo excepcional. ¿Por qué no se quiere sacarse adelante? Porque creo que hay expectativas, como ha pasado con periodismo. ¿Por qué no está ya el grado de periodismo aquí? Porque aquí está el 99% de los medios, sencillamente porque alguien busca en el caciqueo en corto de un servicio como es lo universitario el interés de algunas ciudades. Y eso es inadmisible, ni electoralmente, ni desde el punto de vista del interés global de la sociedad emeritense, extremeña y española. Es decir, cuanto antes, inmediatamente ya para el próximo curso, Bellas Artes. Arqueología podía ser el gran universo. Y segundo, una cuestión que ha dicho muy bien Domingo, respecto de posibilidades de ir ya incorporando estudios en otros niveles. Por ejemplo, el nivel de corte, el nivel de acceso al tema de medicina es brutal. Y la demanda es alta. Y la demanda social respecto de ese sector es muy importante. Y curiosamente, el Hospital de Mérida, en los ratios nacionales, está en los últimos años ha sido el primero de Extremadura, quizás porque es una plantilla más joven, quizás por lo que sea. El de más nivel de Extremadura. ¿Por qué no se puede cursar aquí? Primer ciclo de medicina. ¿Por qué no se puede hacer aquí? Perfectamente. ¿Por qué no se puede implementar aparte de los MIR, que lógicamente los hay? Pero existe necesidad, concretando, que es un poco la opinión que tenemos los tres y que tiene todo el mundo, que Mérida, por su razón de capital, de una nueva dimensión del Estado, tiene que tener universidad. Porque eso incluso podría permitir, si se niega, ir al Tribunal Constitucional y exigirlo como un derecho de esta ciudad, que es la capital principal de un territorio, el lugar donde se sientan sus servicios y sus funcionarios, que tienen un derecho a no tener que emigrar de sus hijos y tener prevalencia, como tiene Madrid, tiene Barcelona o tiene Sevilla, para los servidores públicos. Pasamos a hablar ahora de otro tema. La cuestión catalana vuelve a ser actualidad, pero en esta ocasión vista bajo la mirada del expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, que estuvo ayer en Villanueva de la Serena. Barón ha subrayado que los nacionalismos son como los amores locos, que pueden tener consecuencias bastante desastrosas. Y ha destacado sobre la detención de exmiembros del Govern que la justicia en España es independiente. Además, sobre la intervención judicial en la cuestión catalana, Barón ha dicho que la justicia en España hay que respetarla porque está actuando de acuerdo con los criterios que tienen los jueces. El exministro ha resaltado que lo que hicieron en la transición funciona, aunque se puede reformar para mejorarlo y para asegurar el futuro de las generaciones que vienen. También ha dicho que nos hemos dado cuenta de que si vivimos todos juntos a partir de los mismos valores y compartiendo también nuestros destinos, pues nos va a ir bastante mejor. ¿Qué opinas, Domingo, de estas declaraciones de Enrique Barón?
Bueno, pues que van dentro de la línea de lo que está sucediendo, que por cierto no es la cuestión catalana, es la cuestión española que tiene en su región catalana. O sea, aquí esto no es un problema de Cataluña, esto es un problema de España como Estado democrático, social y democrático de derecho, y también es un problema de la nación española, porque parte del pueblo español parte, que no son todos los que viven en Cataluña, están queriendo desgajarse de España y de la nación española. Hombre, aquí Enrique Barón está claro que lo que está es llevando adelante el argumentario que viene a incidir en que esto es cosa de los jueces. Lo que está pasando es que esto es cosa de los jueces. Lo que le ha faltado decir a Enrique Barón es que podríamos estar hablando de presos políticos, siguiendo así las directrices del mundo golpista y contrario al Código Penal y delincuencial, de delincuentes, que son los que el señor Puigdemont, su expresidente y sus exconsejeros, y de tantos y tantos funcionarios que, entre otros de sus logros, han conseguido convertir a una policía en una policía política. Esta policía de los mozos de escuadra es peor que lo que se hablaba y nos contaban de la policía franquista, porque está inactiva. Hoy se ha declarado una huelga política en la región catalana y los mozos de escuadra lo único que han hecho ha sido ayudar a que esa huelga siga adelante. Entonces, esto es un problema de índole nacional, lo primero. Lo segundo, esto no es una cuestión de jueces. Aquí esto de tirar la piedra y esconder la mano es muy de la partito sindicatocracia, de la España irreal, de la España oficial. Cuando la España real se ha lanzado a la calle en paz, enarbolando la bandera nacional, lo que le ha pedido, y lo ha hablado así el rey de España, el jefe del Estado, es que exclusivamente se cumpla la ley. Y da la casualidad que aquí hay, no en su totalidad, pero casi que una división de poderes. Y el Poder Judicial lo que está haciendo es aplicar la ley. Y me temo que a los miembros de la España oficial, a la partito sindicatocracia, no le gusta que los jueces apliquen las leyes. Y de ahí se está hablando ahora que el procedimiento judicial que se lleva en la Audiencia Nacional, por el que están en prisión preventiva los delincuentes que están ahora allí, los ex consejeros y ex vicepresidentes por hacer un golpe de Estado, no nos olvidemos, por un delito de rebelión, de sedición, usurpación de funciones y malversación de fondos, que están ahí por algo. Los jueces no se inventan la ley. Lo que ocurre es que cuando la justicia se pone a funcionar, eso se le puede escapar a los políticos. Y gracias a Dios, como decía aquel refrán, todavía quedan jueces en Berlín, se decía cuando en la República, cuando Bismarck en Alemania, pues todavía quedan jueces en Madrid. Pero yo me temo que si esto va al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo va a caer en el cambalache y en el pacto que ya tienen cerrado, que ya está cerrado entre Gobierno, Partido Socialista, Ciudadanos y los golpistas de la región catalana. Bueno, todo esto sucederá si son electos, ¿no? Cargos electos, los actuales exconsejeros. No se sabe. Y pasaría al Tribunal Supremo. Pasaría de la audiencia. No se sabe todavía cómo va a quedar eso, porque ahí hay un embrollo procesal importante. Juan. Bueno, yo creo que Enrique Barón es el típico político representante del nacionalismo español, de ideología imperialista totalmente, que, como dice el refrán, ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo. O sea, existe un nacionalismo español que califica, que ve su enemigo en un nacionalismo catalán. Son dos nacionalismos. El nacionalismo español pues nace, se constituye en el momento, a partir del siglo, es que me estaba acordando ahora de unas cosas. El nacionalismo español en estos momentos se basa en una cuestión que el cardenal Cisneros, leyendo hace ya tiempo recuerdo algunas cuestiones,
en una reunión que tiene con la nobleza y la burguesía castellana, esa nobleza y esa burguesía castellana se oponen a que sea Carlos V sea nombrado emperador de España, y le dan sus razones y todo lo demás. Entonces el cardenal Cisneros abre la ventana, mira por la ventana y le dice: mira, ahí están mis razones, y mis razones son los cañones y la artillería allí formada, ¿no? Entonces este nacionalismo español tiene una artillería que estamos viendo ahora mismo cómo se maneja, y se maneja a través de los medios de comunicación. Es impresionante la propaganda que se hace anticatalana a través de los medios judiciales, las medidas de carácter judicial y la rapidez con la que se están tomando esas medidas en contra de políticos catalanes. La aplicación de lo que es un verdadero golpe de Estado, que es la aplicación del artículo 155, suprimiendo, el artículo 155, suprimiendo el gobierno catalán, suprimiendo el Parlamento, etcétera, etcétera, y nombrando una que es ¿cómo se llama?, la vicepresidenta del gobierno, nombrando Soraya, una gobernadora de Cataluña, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre, Varón, pues no ve cuáles son las características de ese nacionalismo español y critica las características del nacionalismo catalán. Y además, para terminar ya brevemente, otra cuestión: cómo se enjuician esas cosas. Cuando nos interesa la independencia es totalmente judicial, o sea, existe una independencia judicial, como ocurre en este caso y como este hombre nombra, cuando hemos tenido casos en donde la independencia judicial pues brilla por su ausencia, caso de Garzón, caso del juez Elpidio tal, caso, en fin, en definitiva, que Elpidio Silva, es el señor Enrique Varón, como buen representante de la oligarquía española y de la oligarquía europea, pues valora las cosas desde el punto de vista y desde el interés de esa oligarquía europea y española. Acabamos ronda sobre lo dicho por Varón, Antonio. Cada vez entiendo menos a Juan Viera con ese planteamiento, dicho con todo cariño, porque aquí hay una realidad que es inexplicable, y yo creo que convendría analizarla, la relación de causa-efecto. Un grupo de catalanes quiere correr una aventura, incorporarse, no sabe en qué ámbitos, y no quiere estar en el ámbito en el que ha estado históricamente, curiosamente, con los defectos y las virtudes. En este país ha habido golpes, ha habido sargentadas en la granja, ha habido carlismo, ha habido la de Dios. Basta leer a Valle Inclán o a Américo Castro, según quiera uno esperpentos o quiera uno otra imaginación. Pero claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la relación causa-efecto? Porque ayer o antes de ayer venía un artículo de Manuel Vila en el País muy interesante respecto de cuánto gana usted. Y resulta que los señores de Òmnium y de la Asamblea Nacional Catalana, el grupo dirigente tiene 60.000 euros. 60.000 euros. No está mal. No está mal. Así yo soy proindependentista y es proindependentista el cura de las colegiatas de Aguilar de Campoo. Claro, por cierto, que curioso, domingo también en la sacristía hemos movido votos y papeletas y hemos escondido. Es decir, esto es un juego que dice, bueno, realmente hay una gente que ha entrado en una especie de extraña ilusión, de decir, que quizás partiendo del supremacismo, del querer ser superiores. O seguramente detrás hay una gente que está moviendo hilos, llámese los Puyol, para tapar toda la mierda, llámese los del 3% que decía Maragall, o llámese unos juegos en los que puede estar detrás, según se ha visto, el señor Putin también. ¿Por qué? Porque al señor Putin le interesa vender gas, que le sobra en Siberia, para alimentar a Europa 200 años. Y los europeos quieren ir contra el cambio climático como acción global para evitar el calentamiento global, y lógicamente tienen que prescindir de las energías fósiles, incluido el gas natural del señor Putin, con lo cual tiene que llenar los tejados de paneles fotovoltaicos y de energías renovables. Y luego está Trump, que no ha reeditado el acuerdo contra el calentamiento global, se queda solo. Y China, que es una... Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y el Maduro también, el Maduro que está por ahí, de monaguillo, de no sé qué. Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí para que un catalán no quiera a un andaluz?
porque realmente la explotación se habrá dado de una forma puntual por parte de quien haya evadido a Andorra, a las Islas Caimán o donde sea. ¿Y qué pasa aquí cuando la izquierda catalana, una izquierda catalana radical antisistema, es nacionalista? Tuvo que salir Francisco Frutos el otro día para decir, o Borrell para decir lo que dijo, porque la racionalidad es el principio del discurso y hay que acumular datos. Es decir, yo creo que esto es una locura, y el único que tiene derecho a la fuerza es el Estado, porque a mí me da la sensación de que el señor Junqueras en un guateque de nuestra época no se comería un rosco, y seguramente también puedo decir que el señor Hitler o los frustrados artistas o intelectuales se trocaron en dictadores o en activistas en la República de Weimar, donde había condiciones similares a las que tiene actualmente Europa. Entonces, esto hay que analizarlo, Juan Viera, porque tú y yo somos de izquierda y no podemos ser tan simplistas para aceptar estos movimientos. Bueno, este juego es la oportunidad, una Juan, también de aberración. responder. Antonio, y esto termina, lo tiene por que favor. resolver el Estado, con todas las consecuencias. Porque tenemos que aportar más datos acerca de este tema. Ayer el expresidente de la Generalitat pidió en Bruselas a la Unión Europea que intervenga para solucionar la solución en Cataluña. Dijo textualmente, van a continuar ayudando a Rajoy en este golpe de Estado. Así lo dijo. En un acto en el que acudieron, por cierto, 200 alcaldes independentistas, el expresidente ha insistido en que en España hay presos políticos y que el fascismo se manifiesta en este país junto a varios partidos, entre ellos el partido del Gobierno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido a Puigdemont que el Ejecutivo no va a contestar cada ocurrencia que tenga. Además, este martes Hacienda ha pedido al fiscal del Tribunal de Cuentas que investigue al discutido Gobierno de Cataluña y a las asociaciones ANC y Òmnium Cultural para determinar las responsabilidades por los gastos de la consulta del 1 de octubre y los daños ocasionados en el erario público. Hoy, la huelga general convocada por el sindicato intersindical CSC en Cataluña y apoyada por partidos y organizaciones independentistas va a tener un seguimiento muy escaso. Según los medios, el transporte público ha funcionado con normalidad después de que sus comités de empresa rechazaran unirse a los paros, aunque grupos de piquetes han provocado problemas de movilidad con hasta 36 carreteras cortadas y líneas de AVE en Gerona ocupadas. Domingo, no sé si conocías este dato. Sí, bueno, esta mañana ha estado llamando a la gente, yo lo he oído cuando llamaba concretamente a Carlos Herrera y ha llamado un señor que iba a empezar a trabajar a las 7 de la mañana, eran las 8:30, 9 menos cuarto, y no la habían dejado. Todo con el visto bueno de los mozos de escuadra, permitiendo como los piquetes, es decir, los terroristas del sindicalismo, vamos a decirlo así, porque eso son actos de terror, acongojan a la gente, es decir, provocan terror en quien sufre sus acciones, por eso les llamo terroristas, terror de terroristas, no digo que vayan con pistolas, pero sí van con los suficientes elementos y desgraciadamente con el suficiente apoyo de esa policía política en la que se han convertido los mozos de escuadra. Pero aquí hay que decir las cosas, por ejemplo, ya que has tocado el tema de la huelga, ¿quién ha promovido esta huelga? Un terrorista asesino. Un terrorista asesino, dirigente actual de ese sindicato, el cual este terrorista asesino, no me atrevo a decir su apellido porque no me acuerdo y entonces prefiero no decir ningún nombre para no equivocarme, le adosó al señor Bultó, empresario, todos recordaremos la moto Bultaco, ese era el de la empresa Bultaco de las motos, Bultaco. El señor Bultó le adosó a su cuerpo, a él y a su esposa en su domicilio, unas bombas. Y como no se plegó el señor Bultó a seguir, a hacer lo que decía este terrorista, ahora metido a sindicalista, Carlos Sastre, ese señor les explotó las bombas y fue condenado. Lo que pasa es que se benefició
de la amnistía de 1977. Fue condenado a 48 años de cárcel. Pues ese es el señor que está promoviendo la huelga. Que se sepa, porque eso parece que esos medios de comunicación que están tan manipulados no lo dicen, no se pregona. Y aquí hay que saber cada uno lo que ha sido y lo que no ha sido. Evidentemente tiene derecho a la resocialización, pero que no venga dando lecciones este señor, que es un asesino demostrado por sentencia. Ahora, dicho sea de paso, muchos de los que están apoyando ahora esto, concretamente vamos, si queremos, a Podemos que apoya a Venezuela, habrá que decir que lo dicen poco los medios de comunicación españoles, ni tan siquiera los catalanes, que son medios de comunicación españoles también. Están diciendo que en Venezuela actualmente se tiene hiperinflación, se está ya en el 50% de inflación. En el último mes el dictador Maduro ha tenido que subir el salario mínimo interprofesional 3 veces, y ni por esas. Quiere decirse que el paraíso que nos quiere traer Podemos, ahí tenemos el resultado en Venezuela, porque no todo es ese rincón de la entrañable nación española catalana, de Cataluña, no. Es también que el 155 se ha aplicado en corto. Y yo desde aquí, sin perjuicio de una segunda intervención, apelo a que debe haber una reforma constitucional por mor a la cual, y además sometida a referéndum nacional, por mor a la cual las competencias en sanidad, en educación y en seguridad siempre estén, nunca puedan dejar de estar en la administración nacional. Juan. Bueno, son tantas cosas las que se han dicho. Pues rápido, tienes otro turno después. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que hay que acabar con la cuestión esta de que es un grupo de catalanes. Lo que se ha demostrado últimamente ahí en Cataluña es que ha habido un movimiento popular muy importante, en donde efectivamente puede haber un grupo de pequeños y medianos burgueses, pero la burguesía catalana es la que se ha ido, la que trata de descapitalizar Cataluña, es la que se ha ido con Freixenet, la que se ha ido con la banca, CaixaBank, la que se ha ido con el Banco Sabadell, etcétera, etcétera, etcétera. Esa burguesía catalana es una burguesía ligada totalmente a la burguesía madrileña, a la burguesía andaluza y a la burguesía extremeña. Eso está más claro que el agua. Y el movimiento ha sido un movimiento popular, por mucho que se nos quiera meter por la cabeza y por la información que se nos dé en los medios de comunicación, en la televisión, en la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un movimiento de carácter popular muy importante y que el gobierno del señor Rajoy, en un principio, en los años 2005 y 2006, hablaba de una algarabía. Eso es una algarabía, lo que hay ahí en Cataluña, y resulta que le ha explotado en la cara, y a consecuencia de eso nos ha explotado a todos los españoles. Eso para empezar. En cuanto a el terror, yo creo que el terror que se ha dado hasta ahora en Cataluña es el terror que han dado las bandas fascistas que han creado esos problemas pegando a la gente, que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, de las grabaciones de vídeo en los países extranjeros. Son los grupos fascistas que formaron la de Dios en Valencia, la que formaron la de Dios en Toledo, en Murcia, etcétera, etcétera. Ese es el terror que se ha dado en Cataluña, porque independientemente de las movilizaciones que ha habido masivas, por lo que conocemos, no ha habido problemas, porque si los hubiese habido, se hubiesen distribuido y se hubiese dado una información de ella impresionante ya a toda España, porque lo que se está haciendo y lo que se está creando a través de estos comportamientos de la derecha y de la izquierda nacionalista española, pues es que se le tome una manía, una persecución a lo catalán. Y es que yo no entiendo, la verdad es que no entiendo esta posición. Aquí estamos, a principios del siglo XX, había dos teorías sobre la nación española. Era la de Donoso Cortés y el Ramiro de Maeztu, y por otro lado estaba Azaña,
y Ortega y Gasset. Las dos teorías del Estado, una era muy conservadora y la de Azaña era más liberal. Durante la Segunda República entran en, digamos, entran en conflicto ambas teorías, pero esas dos teorías, esos dos tipos de Estado, de régimen que se quieren crear en este país, desaparecen inmediatamente y lo que se crea es el Estado fascista, el Estado consecuencia de un golpe de los militares, y ese Estado es el que hemos heredado nosotros. Y después de 40 años de la información que se está dando sobre una España grande y libre, sobre lo que es Cataluña, sobre lo que es el País Vasco y sobre lo que es otras nacionalidades que hay en este territorio, pues es una imagen totalmente negativa. Y lo que habría que hacer para evitar problemas es la que se diese otro tipo de imagen, hombre. Bueno, por cierto, que a todo esto, ahora voy, Antonio, aporto un poco más de datos porque ciertamente viene cargado de noticias. Este tema tiene muchas aristas y hay que intentar tocar todas. Hoy publicaba un diario, El Mundo concretamente, que la República Catalana o el Puigdemont ya tenía preparados los presupuestos de la República Catalana con la ley bautizada como 2/2018. También hemos conocido que el Constitucional ha anulado la declaración de independencia. En otro orden de cosas, el primer ministro belga ya se ha pronunciado también a lo largo de esta jornada y ha dicho que Puigdemont será consciente de los actos que ha realizado y que deberá pagar por ello. Antonio. Sí, porque yo creo que aquí hay una cuestión que se llama aventurismo político. Es un juego de aventureros que me cuesta trabajo entender racionalmente, socialmente. Es decir, tú no puedes irte porque sí de un juego, de un conjunto. Tú imagínate que mañana Mérida, con 800 centímetros cuadrados, pide la independencia, viviríamos de maravilla, un paraíso fiscal fantástico. Aquí hay otros elementos que hay que investigar. El juego del dinero, de la gente que ha estado repartiendo y haciendo estos pesebres o activismo de forma muy fuerte con el dinero público. Hay que investigarlo, porque el Estado tiene derecho a defenderlo y si Azaña levantara la cabeza lo haría en ese mismo sentido. El aventurismo político hasta aquí. España es mentira que, aparte de lo que pintara Goya en los desastres de la guerra o el desastre carlista después, lo que queramos, es evidente que aquí hay un problema de emotividades rotas, de enfrentamientos, de pasiones, seguramente movidos por parte interesada. En fin, aquí hay argumentos propios de Eduardo Mendoza y de otro, en fin, porque dice, bueno, ¿esto qué sentido tiene? ¿El sentido cuál es? ¿El sentido es dinero? ¿El sentido cuál es? ¿El sentirse superiores y hay que estar al margen de todo? Claro, entonces eso ya contrasta con Europa, un territorio que tiene que seguramente que cambiar su chip, sus métodos, y cerrar un poco su sistema, porque la globalización, como hemos dicho aquí en alguna ocasión, y yo lo he dicho, ha sistematizado un futuro, pero el presente ha creado unos problemas tremendos, y estos son las consecuencias, el Brexit, Cataluña, etcétera, y el aventurismo clarísimo de que se está produciendo aquí, independientemente de lo que diga desde una perspectiva, en mi modo de ver, simplista, Juan Viera, todo cariñosamente, porque no hay una analítica respecto de los comportamientos, y encima aparecen los argentinos, que no han arreglado Argentina ni con Perón, ni con Macri, ni con nadie, y ahora resulta que aparecen los argentinos. Llámese Fachín o el Pablo Echenique. Y los narcisistas, los de izquierda que han querido ser nacionalistas y han jugado todo, como el señor Iglesias. Un narcisista, lo he dicho aquí, con toda la consecuencia que me permite a mí decirlo desde una perspectiva jacobina. Yo creo en el Estado, soy patriota español, porque se puede ser patriota español. Creo en España como proyecto común, perfectamente. Y me siento patriota, no patriotero ni fascista. Patriota como podía ser Riego, como podían ser otros en un momento determinado que sentían la historia y la pertenencia a un espacio de una forma notable. Entonces creo que este tema, igual que he dicho también aquí, dos cosas. Una, que la Olimpiada de Barcelona fue un regalo al niño malcriado que de vez en cuando saca las patas del banco sin saber por qué. Fue un regalo envenenado, porque encima les dio la apariencia de que se lo dieran ellos porque era el mejor, el más grande y el más fuerte, el primo Zumosol. Mentira,
Madrid está mejor preparado. Y Madrid tuvo que ser la capital de la sede de la Olimpiada. Y he dicho también que el Partido Socialista Obrero Español tenía que presentarse en Cataluña, con sus siglas, porque tiene mucha orfandad al respecto. Lo he dicho aquí, igual que he dicho que apoyaban muchas declaraciones, independientemente de estar en desacuerdo con Ibarra en otras muchas, apoyaba su posición, porque ahora mismo hay un problema de Estado, de defender la sociedad, no sea que aquí acabemos en Kosovo, porque al final, como español también entiendo que el Estado tiene que hacer uso de la fuerza, a los niveles que haga falta, incluso con el ejército llega el caso. ¿Por qué? Pues porque la razón de irse porque sí no tiene ningún sentido, porque esto sería el viva Cartagena. Y esa no es la realidad. Y a Europa le digo también, dicho desde mi modestia, en la distancia, en mi pequeñez, que Europa tiene que reconsiderar si realmente los pantalones vaqueros, por imperativos de derechos o por imperativos del capital, se tienen que hacer deslocalizando la empresa donde sea más barata la mano de obra semiesclava como en Bangladesh, en Pakistán o en Marruecos. Claro, porque Europa tenía otro modelo. Costes altos, fiscalidad alta y redistribución. Y también estoy de acuerdo con Domingo con que quizás hay que retomar el Estado autonómico, porque no vamos a hacer 17 virreyes, o virreinas, perdón. Eso es un tema que, y estoy de acuerdo en que la educación, la sanidad, el tema de orden público, tiene que ser en manos naturalmente, porque soy jacobino como en Francia, soy estatalista, y creo que las autonomías son un instrumento importante de desarrollo, pero nunca debe ser el factor que sustituya al Estado. Por cierto, hay una vertiente también de la que no hemos hablado, que es la económica, aparte evidentemente de la cantidad de dinero. Se está hablando de un impacto de unos 4.000 millones de euros de pérdidas que puede tener solamente en este mes la economía de esa comunidad autónoma de Cataluña. Hay una división también sobre la compra comercial en España y en Cataluña. Según una encuesta que se ha dado a conocer hoy del Instituto Reputation Institute, que mide la reputación de las empresas a nivel nacional, un 23,2% de los españoles fuera de Cataluña han dejado de comprar productos catalanes y un 20% plantea hacerlo, dejar de comprar productos catalanes. Respecto a Cataluña, pues un 47,8% de los catalanes censura la salida de las empresas de Cataluña, mientras que más de un 77,5% del resto de España está de acuerdo con que hayan salido estas empresas de Cataluña. La reputación de las empresas catalanas, que estaba en una media de 59,7 puntos, ha bajado a 51 puntos, según este sondeo basado en 1.350 encuestas. Domingo. A ver, esto no es un proceso que haya venido en los últimos 2 años, en los últimos 5 años. Esto deviene prácticamente desde el inicio de la democracia, lo ha apuntado Antonio Alcalde, indirecta y colateralmente, ¿no? Y es desde que ese delincuente que creó un sistema corrupto, que se sigue llamando porque vive, que es Jorge Pujol, o Jordi Pujol, pues el señor Jorge ha creado todo este sistema. O sea, esto no viene de ahora, esto no se... No. Aquí se ha conseguido que, porque de siempre se ha identificado la bandera nacional española, la rojigualda, se considera como un signo de derecha, cuando esto no es así. A mí me gustaría que la gente viera, que está en muchos libros y en muchos lugares, que la sensación de nación, de patria, de patriotismo, en la incivil guerra civil que se tuvo en esta nación, desgraciadamente, y que ojalá jamás se vuelva a repetir, esa fue la última guerra incivil, hemos tenido otras con anterioridad, pero el sentido nacional y de patriotismo siempre se ha tenido desde la derecha y desde la izquierda. Y la bandera nacional actual era la anterior, desde 1930, antes de la República, de la Segunda República, y siglos anteriores. Entonces, es un símbolo. Y a mí me parece muy triste. ¿Fue la Primera República? Sí, la Primera República también fue la rojigualda, la misma, roja, amarilla, y ya está, no era tricolor, la Primera República, como bien me has apuntado, moderador. Entonces, aquí hay algo que está muy claro, y es que hay que sentirse orgulloso de ser español, que es lo que nos han querido quitar a lo largo, eso es algo muy negativo que ha realizado el sistema autonómico.
Se ha quitado el orgullo de ser español y estamos a codazos. Un ejemplo, el Fiat 500 o el Fiat 600, digo Fiat, viene con la bandera italiana, porque como todos sabemos, Fiat es una casa italiana, son coches italianos. Yo estoy harto de ver, y cualquiera de nosotros, y cualquiera de los televidentes que nos estén viendo, están a su vez hartos de ver gente que va con una camiseta o una sudadera, o con un polo, con la bandera americana, la bandera francesa, la bandera italiana, y no pasa nada. Aquí cualquiera va con un polo que va a la bandera española y ya le identifican como facha. Puede ser motivo en algunos sitios de que le den una paliza, que ha ocurrido no hace mucho. Y sigue ocurriendo, desgraciadamente. Y eso es una desgracia, porque aquí el símbolo que une a todos los españoles se llama bandera nacional. Y eso es uno de los grandes fracasos del sistema autonómico. Pero, hombre, por favor, que aquí, en ese rincón de España que es la región catalana, a 3 mujeres le pegaron una paliza porque estaban con un tenderete solicitando que los partidos de la Selección Nacional Española de Fútbol se pusieran en pantalla. Y llegaron estos que no son agresivos ni utilizan la violencia, le pegaron una paliza. Y el silencio de las feministas de turno y de guardia, todavía, el silencio se les oye tanto que no dijeron nada. Porque claro, le pegaron una facha. Aquí llevar la bandera nacional significa ser facha. Pues mire usted, no señor. Llevar la bandera nacional, ondear la bandera nacional es simplemente considerarse español. Y eso es lo que falta. Hemos de volver al sentido español. Después, ¿quiénes han sido los que están incumpliendo sistemáticamente las sentencias judiciales? Concluye, Domingo, por favor. Termino, sí. ¿A quién se le está, a qué niños y no tan niños, y a qué universitarios y no tan universitarios se les está arrinconando personal, familiar, social y físicamente por no estar de acuerdo con el tema del adoctrinamiento catalán que se ha venido realizando? Porque lo primero que han hecho, ya sí que termino, es dividir a la población con el idioma. Si aquí tuviéramos que hacer esta tertulia, cada uno hablando en un idioma, probablemente la tertulia sería imposible. Si algo nos aúna a los 4 es que hablamos el mismo idioma. Y si yo no permito que habléis el mismo idioma, es que os estoy adoctrinando y persiguiendo. Así te va a pasar a ti, Juan, lo que le pasó a Jordi Évole, cuando le preguntó a uno... ¿Quién es ese? Jordi Évole, el periodista de televisión que estaba haciendo un programa y le preguntó a un españolista que era profesor y le dijo que allí no hablaban español, y se acercó y estaban todos los muchachos hablando español. O sea que me refiero a que el problema lingüístico se ha utilizado por ciertos sectores, no ya más de una manera más amplia que partidos políticos, por ciertos sectores sociales, para que nuevamente tengamos rechazo a lo catalán, a Cataluña, y eso se está utilizando. Y lo que habría que hacer es lo que he comentado yo aquí en alguna ocasión, y que hay mucha gente que opina por ello, y es que en los centros educativos españoles pues se les dijese y se les enseñase a los alumnos, a los niños, a las niñas, a los adultos, que en España hay diversos idiomas, hay diversas formas, como por ejemplo el catalán, el vasco, el gallego, y eso contribuye a la cohesión social y no crea rechazo de ninguna manera, o al menos se evitan las posibilidades de rechazo. Yo, en cuanto a lo que dice Antonio, nuevamente pone de manifiesto su espíritu colonial españolista, es un espíritu imperial tremendo, que no reconoce cuál ha sido el movimiento histórico y la tradición de Cataluña. Ya desde el siglo XVI, por no decir años concretos porque me puedo equivocar, empiezan todos estos movimientos. En 1714, durante la Guerra de Sucesión, cuando Felipe V entra a cañonazos, pues ya existe un movimiento catalán, y ese movimiento catalán perdura, y estoy hablando de datos objetivos, que no me lo estoy inventando ni utilizando una manera simple de analizarlo. Hay algunos
historiadores que dicen que lo que había era bandos sobre la casa que debía gobernar, partidario de un rey o partidario de otro, pero no había un movimiento. Esa es la historia. No había movimiento como tal independentista, todo lo contrario, un movimiento sobre unos que se posicionaban a favor de un rey y otros a favor de otro. Sí, normalmente es cierto, el sector más burgués era partidario, el sector burgués que quería una nueva sociedad, porque en aquellos momentos empezaba el capitalismo a desarrollarse y todo lo demás, estaba por los Austrias. Y el sector más conservador, más feudal y tal, estaba por Felipe V. Pero la entrada de Felipe V y posteriormente lo que siguió después fue anular todas, digamos, las normativas por las que se regía el pueblo catalán. Y cuando hablamos de Estado, el mismo Estado que ahora en estos momentos y históricamente también ha contribuido a que Extremadura sea lo que sea, es el mismo Estado que ha contribuido a que Cataluña sea lo que sea. Por tanto, cuando hablamos de Estado tenemos que diferenciar los diferentes tipos de Estados que hay. No es lo mismo un Estado de una manera que un Estado de otro tipo. Y eso es importante que lo señalemos. En cuanto a los símbolos de la derecha, si en este país existe un rechazo que poco a poco, y en eso los partidos de izquierda contribuyeron bastante a eliminar ese rechazo a la bandera española y a esos símbolos que tú dices, porque fueron los que utilizaron y los que llevaron consigo quienes dieron el golpe de Estado contra la República, quienes entraron en muchos pueblos de Extremadura arrasando y asesinando a población civil que no había participado y que de alguna manera no había tenido una actitud activa en aquel periodo. Entonces existe ese rechazo a esos símbolos por precisamente esas cuestiones. En cuanto a las sentencias judiciales, yo opino que una parte muy importante de la judicatura en este país es herencia del franquismo y tiene una formación franquista, y lo estamos viendo ahora cómo existen jueces que se guían por lo que marca un fiscal general reprobado por el Congreso de los Diputados, un ministro de Justicia reprobado por el Congreso de los Diputados. En fin, Juan, me callo. Venga, Antonio. No me conocía yo en el papel no colonialista, y yo pienso que a Juan, dicho cariñosamente, te han adoctrinado también, porque es evidente que el adoctrinamiento se ha producido de una forma miserable en Cataluña, miserable, en gran medida. Yo estoy viendo en internet cantidad de documentos, de lecciones resumidas de 10 minutos y tal, sobre el tema de la historia de Cataluña. Y claro, es que yo he vivido en Cataluña. Yo estuve durante varios meses. Yo también he vivido en Cataluña. Yo estuve varios meses en Vilassar de Mar, en el Centro de Investigaciones Agrarias, yo estuve en Santa Coloma de Gramenet, trabajando sobre reproducción de claveles por células meristemáticas en cultivos de agaraga. Conozco el tema. Yo he trabajado en Cataluña un tiempo como funcionario destacado allí en el Centro de Investigaciones Agrarias de Vilassar de Mar. Vivía en Cabrils, en Barcelona. Tengo familia. Mucha familia, y ha pasado temporadas largas. Era socio del San Andreu, allí en los cuarteles de la Verneda, los domingos por la mañana, con todas las banderas de la gente de Verdún, de San Andreu. Antonio, vamos al turrón que no llegamos. Pero ahora, yo digo una cuestión: ha habido adoctrinamiento clarísimo, clarísimo. No se ha vulnerado en España, en España está el Estado de Derecho clarísimamente, y los sistemas reformistas han funcionado clarísimamente también. Lo que uno no entiende es porque la izquierda, cierta izquierda catalana, es nacionalista. Es decir, porque el nacionalismo ya sabemos lo que ha producido en la historia. Y en consecuencia, esa realidad... La nación española. Bueno, pues la nación española tiene una historia. Pero vamos a ver, Juan Viera, tú has contado una historia de los Borbones, de la pugna sucesoria de Carlos II, la guerra de sucesión entre el candidato a Austria y el candidato borbónico. Vale. Eso se sustanció en Cataluña en 1717 con los tomas de Barcelona, punto y final. Y ahora, yo te digo lo siguiente, después se le otorga por parte de los Borbones los monopolios de la hilatura, del textil, del tabaco de Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Y luego en el tardofranquismo, cuando se liberaliza la economía de la mano de Ullastre, los gabinetes, a quienes más apoyaron los reformistas
los tecnócratas de López Rodó, de Lopu, fue a Cataluña, al País Vasco y a Madrid, que quisieron hacer la gran capital en mitad de la Mancha. El Estado que teníamos. Eso es la puñetera realidad, no la historia que tú me traes. No, España por medio, porque yo soy español y soy... Y yo también soy español, entonces, es que vamos... Entonces, quiero decir no que Cataluña... en duda a mí eso. Cataluña en 1960 tenía 3.200.000 habitantes. Bueno, pues, sí. Y Extremadura tenía 1,5 millones. Sí. Y a principios del siglo XX, sí, el PIB per cápita era el mismo en Cataluña, una región industrial, que en Extremadura una región agraria. El problema era la redistribución, que en Cataluña también funcionaban de Celereu, la burguesía dominante que encargaba obras a Gaudí o a Miró, a quien fuera, y era una burguesía con implicaciones claras en el pistolerismo de principios de siglo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y aquí en Extremadura qué tenías con los terratenientes? Pero yo no estoy hablando de Extremadura, yo estoy hablando de un problema. Juan Viera, yo estoy hablando de un problema, que es el que tenemos, no es el de Extremadura. Aquí en Extremadura tenemos un problema muy grande también. Mira, el problema es que hablamos de Cataluña y no hablamos de Extremadura. Ese es el problema. Pero si es que ahora mismo estamos hablando de un problema de Estado, no del problema que tú quieras. El problema es que el año 60... ¿Problema de Estado? El año 1960, 1959, cuando se aprobó el plan de estabilización Cullastre, Cataluña tenía 3.100.000 habitantes. Y Extremadura 1,5 millones. Y a partir de ahí, en la actualidad, Cataluña tiene una población inviable sobre un territorio de 30.000, que son 7,5 millones. Y Extremadura 1 millón envejecido. Y consecuencia es que a Extremadura, Cataluña fundamentalmente, Madrid en segunda parte, y Euskadi le han robado la historia, le han robado a manos llenas, en forma de materias primas y mano de obra. Cuando ya no lo han tenido, buscan pakistaníes, bangladesíes, marroquíes, que es lo que tienen allí. Antonio, entonces, esa historia... Háblame de clases sociales. Yo no te voy a hablar de ti, no te voy a dar una lección, pero no, háblame de clases sociales. Yo sé la misma historia, ya sabes tú, desde la perspectiva materialista, Háblame de clases sociales. Desde la perspectiva marxista, como elementos de análisis, de la misma que utiliza... Pero no me hables de Madrid, Barcelona, ni el País Vasco, ni nada de eso. Háblame de clases sociales. No estás hablando con lengua derecha. Sí, sí. No. Sí, o por lo menos equivocadamente estás hablando. ¿Por qué no? Porque yo no acepto la independencia de Cataluña de ninguna manera. Y el Estado tiene que defender ese territorio porque es una parte importante de su renta. Yo no estoy diciendo... tiene derecho a defenderla. Atiende. Y si no vamos a ir a una ruptura, hay que hacer cuentas. Yo no estoy diciendo, no hace falta dar voces. Claro, no hace falta dar voces. Es hay que hablar... me indigna tu intervención. A mí dicho con todo afecto. Pues tienes que acostumbrarte a escuchar las cosas que no quieres escuchar. No es racional. A mí, déjame... José Fontana, que es más referente... Muy breve, porque tenemos que acabar. José Fontana, que es mucho más referente que tú en la explicación de la historia de Cataluña, dice una cuestión. Antonio, yo no me quiero comparar con nadie. La independencia solo se gana en las guerras. La independencia solo se gana en la guerra. Antonio, la independencia solo se gana en la guerra. Yo te digo lo que yo pienso, no lo que piensa Fontana. Y yo lo que defiendo es el derecho de un pueblo a votar. Derecho democrático. Vale, y eso es un tío de izquierda. No hay tiempo para más. Acabamos de esta forma, bueno, pues la verdad que un debate muy intenso. Esta picota número 670. Agradecer, como siempre, la presencia de nuestros picoteros. Gracias a Domingo Hidalgo. Muchas gracias, Antonio Vélez, gracias. Y Juan Mira, gracias. Y emplazarles a una nueva edición de La Picota. Será mañana jueves en una próxima edición. Y recordar que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde le informamos de lo que acontece prácticamente al instante. Ahí también le esperamos. Hasta entonces, que disfruten lo que queda de noche y que sean felices.